Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos sumergimos de lleno en un tema que ha estado haciendo mucho ruido, un auténtico torbellino de especulaciones y debates en el mundo del espectáculo y las redes sociales. Hablamos de la explosiva polémica que rodea a Mert y Afra, y la pregunta que todos nos hacemos y que titula este vídeo: ¿quién es el culpable del fin? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar las diferentes versiones y a intentar arrojar un poco de luz sobre este misterio que tiene a muchos con la intriga a flor de piel. Y antes de que nos sumerjamos en el meollo del asunto, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis y debates. Su apoyo es fundamental para seguir trayéndoles contenido de calidad. La historia de Mert y Afra ha sido, para muchos, una de las parejas más admiradas y seguidas. Sus apariciones juntos, sus gestos de cariño públicos, la forma en que parecían complementarse a la perfección, todo construía una narrativa de amor idealizado que cautivó a miles de fans. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, la realidad rara vez es tan sencilla como parece en las portadas de las revistas o en las instantáneas de Instagram. Y de repente, sin previo aviso para la mayoría, el castillo de naipes pareció desmoronarse. Los rumores empezaron a circular como la pólvora, cada vez más fuertes, más insistentes, y la pregunta inevitable se materializó: ¿qué pasó entre Mert y Afra? ¿Y quién o qué fue el detonante de su ruptura? Desde el principio, y como en casi todas las rupturas mediáticas, han surgido múltiples versiones. Por un lado, tenemos a quienes apuntan a Mert como el principal responsable. Se habla de supuestas infidelidades, de un comportamiento poco maduro, o de una falta de compromiso que en última instancia habría llevado a Afra a tomar la difícil decisión de poner punto final a la relación. Los fans más leales a Afra, por ejemplo, suelen ser los primeros en defenderla y buscar justificaciones a su dolor, señalando a Mert como el causante directo de la separación, basándose en filtraciones de amigos cercanos o en interpretaciones de sus comportamientos públicos. Se especula sobre fiestas, sobre nuevas compañías, sobre una supuesta dejadez en la relación que habría minado la confianza de Afra. Las redes sociales se llenan de comentarios y memes que buscan retratar a Mert bajo una luz negativa, y a Afra como la víctima inocente de una situación que no buscó. Por otro lado, no faltan quienes defienden a Mert y señalan a Afra como la posible culpable, o al menos como una figura con responsabilidades en el desenlace. Aquí las teorías varían. Algunos sugieren que Afra pudo haber sido excesivamente exigente, que sus expectativas no eran realistas, o que la presión mediática y las demandas de una vida pública tan intensa terminaron por asfixiar la relación. Otros apuntan a diferencias insalvables en sus planes de futuro o en sus estilos de vida, que al final chocaron irremediablemente. En este bando se defiende a Mert argumentando que él es un artista joven, con muchas ambiciones profesionales, y que quizás sus prioridades no siempre coincidían con las de Afra, llevando a malentendidos y frustraciones. Los testimonios de personas cercanas a Mert, o incluso sus propias declaraciones veladas, son utilizados para construir esta narrativa alternativa, donde Afra podría haber jugado un papel más activo en la crisis, quizás por inseguridad, por celos o por una incompatibilidad fundamental que se hizo patente con el tiempo. Y luego está la tercera vía, esa que intenta ser más neutral y que habla de una combinación de factores. Esta perspectiva sugiere que en realidad no hay un único culpable. En una relación, especialmente una bajo el escrutinio público, las responsabilidades suelen ser compartidas. Podrían haber existido problemas de comunicación, malentendidos recurrentes, presiones externas que ambos lucharon por manejar de manera diferente, o simplemente el desgaste natural de una relación que, a pesar de los esfuerzos, llegó a su fin. Esta visión intenta ser más empática con ambos, reconociendo que las rupturas son complejas y que rara vez hay un bueno y un malo absolutos. Se habla de que ambos pudieron haber cometido errores, de que ambos pudieron haber hecho cosas que hirieron al otro, o de que simplemente el amor, esa fuerza tan poderosa y a la vez tan frágil, dejó de ser suficiente para mantenerlos unidos. Para intentar dilucidar un poco más esta polémica, es importante analizar algunos de los indicios que se han hecho públicos. Los likes sospechosos en redes sociales, los comentarios crípticos de amigos, las fotos borradas, los silencios prolongados en sus perfiles, todo esto se convierte en material de análisis para los detectives de la farándula. Por ejemplo, si Afra dejó de seguir a Mert en Instagram, o viceversa, se interpreta como una señal inequívoca de conflicto.
Si un amigo cercano de uno de ellos publica una indirecta, se busca desesperadamente el significado oculto. Si Mert es visto en una situación comprometida con otra persona, incluso si es una simple coincidencia o una amistad, las redes sociales arden y la teoría de la infidelidad gana enteros. La presión mediática es otro factor crucial. Cuando una pareja es tan popular, cada movimiento, cada palabra, cada silencio es analizado y amplificado. Los medios buscan la noticia, los fans buscan la confirmación de sus teorías, y esto crea un ambiente de tensión constante que pocas relaciones, y mucho menos las de figuras públicas, pueden soportar ilesas. Pudo ser que la constante exposición, las especulaciones constantes, las invasiones a su privacidad, terminaran por ahogar el amor que sentían. Es una pregunta que resuena con fuerza y que, lamentablemente, no tiene una respuesta fácil. También debemos considerar la naturaleza misma de las relaciones. Las personas crecen, cambian, sus prioridades evolucionan. Lo que funcionaba al principio de una relación puede no funcionar después de un tiempo. Quizás Mert y Afra simplemente evolucionaron en direcciones diferentes. Quizás sus personalidades, sus ambiciones, sus deseos para el futuro, se volvieron tan divergentes que la compatibilidad inicial se desvaneció. El fin de una relación no siempre es culpa de alguien en particular, a veces simplemente las piezas ya no encajan. La dinámica del poder en la relación también podría ser un elemento a considerar, aunque esto es pura especulación. En algunas parejas, uno de los miembros tiene una personalidad más dominante o un mayor poder de influencia, y esto puede generar desequilibrios que a la larga terminan por fracturar la relación. Si uno de los dos siempre tiene la última palabra, si uno de los dos marca el ritmo de la relación, es natural que el otro pueda sentirse, en algún momento, frustrado o resentido. Hemos visto cómo a lo largo de la historia, muchas parejas de celebridades han pasado por procesos similares. El escrutinio público, las expectativas de los fans, la presión por mantener una imagen pública, todo esto añade capas de complejidad a las relaciones que de por sí ya son difíciles. En el caso de Mert y Afra, la intensidad con la que fueron seguidos y admirados pudo haber sido, paradójicamente, uno de los factores que contribuyó a su fin. Sin embargo, y aquí es donde entramos en el terreno de la opinión y el análisis más profundo, es importante recordar que nosotros, como espectadores, solo tenemos acceso a una pequeña fracción de la realidad. La información que llega a nosotros está filtrada, editada, y a menudo sesgada por intereses diversos. Los insiders que filtran información pueden tener sus propias agendas, los medios buscan clics y exclusivas, y los fans proyectan sus propias expectativas y deseos en las figuras públicas. Por lo tanto, culpar a Mert o a Afra, o a ambos basándonos exclusivamente en lo que se publica en los medios o en las redes sociales, es un ejercicio arriesgado y, en muchos casos, injusto. La verdadera razón detrás del fin de su relación, probablemente solo la conocen Mert y Afra. Y quizás, incluso entre ellos, no haya una única respuesta clara y concisa. Las rupturas son eventos dolorosos y complejos, y las explicaciones rara vez son tan simples como un él tuvo la culpa o ella tuvo la culpa. En la mayoría de los casos, es una suma de circunstancias, de decisiones tomadas, de palabras dichas o no dichas, de momentos de conexión y de momentos de desconexión. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que la polémica ha servido para poner de manifiesto la voracidad del público por conocer los detalles íntimos de la vida de las celebridades. Hemos sido testigos de cómo una separación se convierte en un espectáculo, en un debate público donde cada uno se posiciona en un bando o en otro, a menudo sin tener todos los datos. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la información sobre la vida de otros, y sobre la importancia de ejercer un juicio crítico y empático. En conclusión, si bien es tentador buscar un único culpable en la ruptura de Mert y Afra, la realidad, como hemos explorado a lo largo de este vídeo, es mucho más compleja. No podemos señalar con certeza a Mert ni a Afra como los únicos responsables. Las presiones externas, las dinámicas de pareja, los cambios personales y las inevitables diferencias que surgen con el tiempo, son todos factores que probablemente jugaron un papel. Lo más probable es que no haya un villano ni un héroe en esta historia, sino dos personas que, por diversas razones, dejaron de encontrar un camino común. La verdad completa reside en la intimidad de su experiencia compartida, y nosotros solo podemos especular basándonos en las migas de pan que dejan atrás. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis profundo y a veces especulativo.
Espero que este vídeo les haya proporcionado una perspectiva más amplia sobre la polémica Mert y Afra, y que les haya invitado a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones, especialmente bajo el candelero público. Me encantaría saber sus opiniones al respecto. ¿Ustedes creen que hay un culpable claro? ¿Qué otros factores creen que influyeron en su ruptura? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos para que también se unan a la conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.